Hello a todos, queridos amigos, y espero que estéis todos sanos y recios. Hoy es el lunes, el 27 de enero. De nuevo tendré con mi mensaje de audio, mas ya veréis que la escribí y moderé bastante en la comunidad. Y ya me vais a creer si digo que batal no estoy. Juntos con este mensaje os mando también la primera poesía que escribió Gloria Asher sobre la Dino Comunidad en el año 2000. Aquí meldada por ella misma. ¡Qué hermosura! Quiero regraciar públicamente a la querida Gloria por siempre apoyar y ayudarme. Aprecio mucho nuestra amistad de parte a parte. Cada 2 semanas sentimos grande emoción de ver las reuniones con sus familias de los arrebatados que fueron liberados de Gaza. Ahora estamos esperando de nuevo a ver quién más va a retornar a la semana que viene. Mesmo para los que estamos de lejos es difícil esperar, no quiero decir para las familias. Y cuando dicen que no saben quién va a llegar vivo o muerto, es como venganza. Ver a las que ya vinieron nos da grande esperanza por los que quedaron. Puede seriamente tener sentido decir que un miembro de nuestra familia en Israel fue arrebatado y está en la lista de los que se van a liberar. Se llama Gadi Moses, que es el tío de mi sobrinica Dafna Amado, el muera de mi hermano Selim. Os lo digo para que si veis este nombre entre los liberados, os alegréis un poco más. Ahora pasaré a otro sujeto. Para viernes, si quiere el Dios, esta semana parto para New York para participar en la grande fiesta del Día del Ladino en New York. Gracias a Jane Mushabak y Brian Kirshen, los organizadores, que me dieron el honor de invitarme de nuevo. Y gracias a Dios por darme la salud de hacer el viaje esta vez. Aunque voy a estar ahí solo 3 días, esta es una grande y muy importante y muy emocionante ocasión para mí. No solo por la honor y alegría de tomar parte en el programa del Día del Latino, mas también por la oportunidad de ver muchos amigos ahí y miembros de mi familia, empezando con mi hijo, el grande Avi, que vive en New York. A la próxima vez, os voy a contar un poco de lo que pasó. Días buenos que tengamos todos y que todos nuestros viajes sean para alegrías. Amén. Queridos amigos, agora vos vamos dar la primera poesía de las 3 sobre la Ladino Comunidad, creo del año 2000. Comunidad. A Moshe Shaul, que tuvo la idea, a Rachel Amado Botner, que empezó a realizarla, a Matilda Cohen Serrano, que estaba haciendo y que hace, a todos que piensan, que hacen, que hablan. No vemos las caras, las risas y lloros, ni oímos los gritos de nuestros vecinos, mas en nuestra comunidad virtual ya hablamos la lengua, podemos sentir, responder, demandar, pelear, conocernos los nuestros amigos. Ya nos trujeron los días nuestros, no solo la triste desaparición de nuestros lugares reales, ciudades, casales, reales comunidades. Ya nos trujeron en este lugar, un lugar virtual para hablar y reconstruir una vida hablando judeo-español. Bendita que sea la comunidad que estamos haciendo, comunidad virtual y real.